Bienvenidos chicos al canal de Canal y Juegos, y aquí estamos con el Banisher, un juego que lo tenía yo en lista de deseados y quería jugarlo y traerlo al canal porque es un juego de tomar decisiones. Es un juego basado en decisiones y este tipo de juegos a mí me encantan. ¿Y por qué me encanta? Porque a mí me gusta ser el juez. Me gusta marcar el destino de los personajes y sobre todo porque adoro sentir que esas decisiones condicionan y moldean el mundo entero. Porque en verdad, en la vida real, si tú decides no pagar la factura de la luz, te la cortan y se quedan tan amigos. Y ese es el problema, que para brindar ese nivel de influencia, para conseguir un mundo maleable y dúctil que realmente obedezca a nuestras decisiones, hay que mantener las posibles consecuencias bajo control. Y por eso a mí, este juego lo quería subir al canal porque tomar decisiones en la vida siempre va a ser difícil. Así que, sin enrollarme más, vamos a empezar estas primeras impresiones de este juego y espero que lo disfruten conmigo. Vamos allá. Voy a conectar el mando, perdonen. Y empezamos. Lo he configurado ya todo. Vamos a poner una nueva partida. Y en modo historia, que es como me gusta a mí, ¿vale? Allá vamos. Espero que les guste. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. And I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror.
I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Vale, chicos, pues en principio estamos jugando con la chica, con Antea, así que vamos a empezar. Estamos con los controles. Arriba tenemos como un tipo de mapa. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Pero sí, es un poquito oscurito el lugar. Un poquito, uff. Por debajo, a ver, pulsa para adelante y para pasar por encima o por debajo de los obstáculos. Vale. En principio todo bien por ahora, los controles. Por aquí, y no puedo entrar aquí, mira, aquí hay cosillas. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Perdón por mi garganta, tío. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Vale, por aquí no puedo Overeager entrar, ¿no? apprentices. Bueno. I can break my way through here. RB para reconstruir por aquí, a ver. Elementos rompibles. Hostia. Mira por aquí, ¿no? Vale, por aquí. Fantasma. Voy a RB para infligir un ataque leve. Call this a fight?
A ver si podemos romper cosillas. Mira, ahí viene otro. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. Polvo You? espectral. Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Bien. Cuero. Vale, podremos fabricar cosillas seguramente. No podemos romper. Es que yo quiero romper de todo a ver si podemos hacer cosas. Pero no. Vale, nos queda poco. Estamos en ello. More wanderers. Tengo que saltar. Estoy abajo. Behind you! As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Es mejor ir por aquí. Yo iba a bajar, pero como el tutorial... Vamos a romper cosas, chicos. Mierda. Atacar con tus armas llena el medidor de destierro. Cuando el medidor de destierro esté lleno, pulsa para desterrar a tu objetivo. Time to leave for good. Uf, qué guay. Ugh. Pest. ¡Eh! Vale. Lo bueno que me gusta también, chicos, es que cuando vienen los enemigos te suena una musiquita para alertarte. Y eso a mí me gusta mucho. Leer. A ver. Una nota húmeda y manchada de sangre. Tal vez estas palabras se pierdan en el tiempo, pero debo escribirlas. La fecha, no lo sé. Sé que es el mes de junio del año 1695. Pensé que estaríamos más seguros en Providence. Pensé que por fin volveríamos a ver a los niños y que los dorados campos de trigo resonarían con sus risas. Ahora su madre yace muerta y pronto yo me reuniré con ella. Algo insidioso recorre los caminos. Espíritus terribles nos llevaron. Nueva Edén está maldito. A ti, ¿qué es esto ahora? Te digo, corre. Palabras... These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Cuero... Vale. RT para infligir un ataque cargado. Los ataques cargados llenan el medidor de destierro. Vale. Petty fiend. El polvo espectral me supongo que nos ayudará para algo. No sé si romper las cosas en algún momento nos dará algo que, ¿sabes? Algún objeto, pero yo lo estoy rompiendo todo. Pero creo que voy a pasar de romper, porque veo que no hay nada de nada. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say.
Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student the Banishers could have. La forma de correr está muy bien hecha, porque corre muy rápido. If you're up for it. Está muy bien, está muy bien. Always. Y se supone que no tenemos cansancio. También me gusta. Nueva Den, ciudad o pueblo. Ciudad de Nueva Den, lugar descubierto, ¿vale? The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Reúnete con Charles. Voy. Estoy disfrutando de las zonas. It'll be good to see ¿Se puede Charles and entrar? Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Has llegado a la ubicación de tu objetivo actual. Ahora tu brújula indica que estás dentro de un área de investigación. Busca la taberna. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Había gente aquí. Me daban opciones, pero ahora no vi. Tenemos que buscar la taberna. Vale, que pone aquí. Posada, muelle, cementerio. Entonces por aquí, creo que es por aquí, porque una posada, ¿no? Tendría que ser una taberna también o algo. Vamos a mirar. Ah, no, en la posada, dijo, sí, la posada es una taberna, sí. This must be the inn. Aquí. Míralo ahí. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself,
I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Vale, empieza en la toma de decisiones. ¿Qué crees que ocurrió? ¿O vuestros médicos no pudieron salvarlo? ¿Qué crees que ocurrió? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. ¿Por qué está tan vacío el pueblo? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. ¿Dónde fueron? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. ¿Volverán? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken. Perhaps forever. Vale, pues ya está. Nos vamos. Esta mierda. Perdón. Atrás. ¿Estudias demonología? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Unas palabras heroicas. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Acerca de la maldición. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness.
In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Exactamente. No se van tan bien porque hace mucho frío. Se pueden congelar en el bosque, se puede congelar en los sitios cercanos, y entonces la mayoría están atrapados aquí, tanto por el frío como por los fantasmas. ¿Qué sabía Charles? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Vale, pues ya está. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Vale, nos vamos a la escuela. Reunido con Esther en su casa. Con Esther, vale, pues entonces vamos a ver a la señora de Charles. Podemos hablar, vamos a investigar un poquito por aquí, chicos. Ya saben que a mí me gusta investigar primero. No sé por qué siempre tiene que ir corriendo la gente en los juegos. No puede ir tranquila. A ver, yo me meto por aquí para adentro como si nada. Mira, aquí hay una carta. Aviso al propietario de la posada. Como se anunció en la última reunión del ayuntamiento, por la presente cerró la taberna de King's Arms y dijo la llave a los gobernantes. No se venderá ni se beberá cerveza hasta que se levante la maldición y yo regrese. Los almacenes están cerrados, así como los dormitorios. Que Dios os bendiga. Charity Crunscott. Hasta que se quite la maldición, flipas, ¿eh? Vale, déjame ver un poquito más por aquí. Pues nos vamos. ¿Y por aquí se puede subir? Yo para saber lo que hay por aquí. Esto está cerrado, vale. Está cerrado, que hay algo para coger. Ya, vale, dinerito, ¿no? Y aquí también está cerrado, ok. Pues se supone que más adelante podremos subir a las habitaciones de aquí. Por lo que veo. Pues nos vamos. La brújula indica dirección y la distancia hacia un objetivo. Sigue el marcador. Sí. El amarillo. Sí, lo veo. Pero voy a ver esto. No. But as Charles would say, another day. Vale, ahora mismo no se pueden ver los tablones. Yo creo que estos serán como misiones, ¿no? Estas personas son idiotas, estas personas son indefensas. These people have no idea what they're up against. Vale, son conversaciones y decisiones que estoy hablando con él. Mira, leer. Cartel de cementerio. El cementerio está cerrado por orden del gobernador. Vale, ahora sí podemos leerlo. Municipio cerrado. El camino a la iglesia está cerrado por decreto del gobernador. Está todo cerrado, ¿eh? Toque de queda en Uidén. Toque de queda. En horas de oscuridad, permaneced en vuestros hogares sin discordia, sin agitación, gobernador. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Impresionar. Iglesia, escuela, muelle, cementerio. En la escuela. Hasta para abajo la escuela. Vámonos. ¿Qué tipo de escuela? Porque... Bueno, por aquí ponía... We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. En los muelles, vale, en los muelles. Tenemos que ir a ver a Esther, es verdad. Entonces estaban los muelles por aquí. Ay, perdón.
Podemos ir rápido, pero prefiero ir así para observándolo todo por alrededor, ¿vale? Por si me encuentro algo. Se supone que es aquí. Está la luz iluminada dentro. Dios, qué blanca la mujer. Antea, Red. La mujer de Charles. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? Pues vamos a investigar la casa. We'll find the Investiga el estudio, investiga el dormitorio. Desbloqueaste tu primera pista. Contiene información importante sobre la persona con la que está relacionada. Puedes consultar estas pistas en cualquier momento en tu menú de casos de presencia. Vale, vamos a verlo. Casos de presencia.
Vale, espérate un momento. Aquí tenemos el mapa, chicos, ¿vale? Que por lo que veo va a ser un poco grandísimo. Creo yo. Esto es la primera parte, o sea... ¿Ves? Tenemos después, seguro que más territorios por aquí. Inventario. Que por ahora tenemos cuero, polvo espectral. Vamos a ver que un trozo de cuero sólido se puede encontrar en la región... Bosques oscuros a comprar a los comerciantes. Se puede polvo fino formado por partículas espectrales que emiten un débil resplandor. Planta alta de hojas largas y numerosas flores moradas. Crece cerca del agua. Planta de tamaño medio y las cartas. Recursos y las llaves. Evolución, todavía no me fue bloqueado. Crónicas. Nos va dando, averigua por qué el fantasma de Charles permanece. Nos van diciendo lo que es cada cosa, ¿no? Como ves las misiones. Y el caso de presencia es este. Hemos explorado una pista. A ver lo que dice aquí. Aunque el camino deparaba sorpresas y muchos pagos, malos presagios, Red y Antea han llegado por fin a Nueva Edén y han salido en busca de su amigo el reverendo Charles. Failas Wasket, gobernador de Nueva Edén, ha informado a los desterradores de que Charles ha muerto. Tras confirmar que su contrato para levantar la maldición de Nueva Edén seguía en pie, Antea y Red han visitado a Esther, la viuda de Charles, angustiada y afligida. Ella les ha contado algo inquietante. Les ha dicho que sentía su presencia. Ok. Vamos a investigar cosillas. Paquete de cartas de Charles, 12 de agosto de 1694. Mi dulce Esther, yo estaba abatido y sin embargo tú estabas allí para apoyarme. Eres un ángel del cielo para ayudarme en mi oscura misión. Eres la luz que me guía a través de la oscuridad de lo invisible. Y sin embargo siento mucho haberte traído a esta tierra torturada. Sabes bien que las cosas no son como deberían ser en Nueva Edén. Y lamento tenerte a mi lado, pues temo por tu vida. Ojalá hubiéramos encontrado un rincón tranquilo en esta tierra donde criar a nuestros hijos. Pero temo una maldición. Creo que deberíamos irnos, o quizás deberías irte tú, mientras yo defiendo nuestro hogar. Piénsalo, porque no puedo soportar la idea de que la oscuridad te aleje de mí. Te ama tu amado por siempre, Charles. Bueno, ¿sabía lo que iba a pasar o tenía ya cositas? 5 de enero de 1685. Mi amada Esther, cuánto anhelo tenerte entre mis brazos. El anuncio de nuestro matrimonio fue para mi corazón como un manjar en el paladar, un dulce del que uno no puede cansarse. Por fin estaremos juntos, y juntos por los siglos de los siglos, hasta el día en que, dentro de los muchos años, seamos viejos y por fin la muerte nos separe, porque solo la muerte puede apagar el amor que nos une, y estoy seguro de que ni siquiera la muerte podrá deshacer la ternura que siento por ti. Quiero que todo sea perfecto para nuestro matrimonio y haré que así sea. Te escribiré todos los días hasta ese bendito momento en que por fin pueda desprenderme del peso de las cartas y decirte en persona todos los días lo que siento por ti. ¡Qué guay! Era enamorado, ¿vale? Al Charles. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Vale, vamos a venir a cenar. 29 de febrero de 1687. No puedo decirte cuánto anhelo volver a casa. Este trabajo en las místicas Highlands escocesas es emocionante, no puedo discutirlo, pero echo de menos la dulzura de nuestro hogar. Sin embargo, sé que los pocos meses que me quedan lejos de tus amorosos brazos me serán de gran provecho. A través de esta experiencia aumentaré mis conocimientos, y todo esto lo hago para protegerte de esos mundos oscuros que se arremolinan a nuestro alrededor. Es tu amor y confianza lo que me empuja a estos misteriosos atrincheramientos, lo que me empuja a dar lo mejor de mí. Es por ti que hago esto, porque cuando veo el orgullo en tus ojos, entonces sé qué papel juego en esta tierra. Sé que puedo ser más fuerte, sé que puedo hacer cualquier cosa, siempre que me mires con esa chispa de que solo tú tienes. Joder, el Charles. O sea, todo lo que va a morir es por él, por ella, ¿no? No me jodas.
Nueva canción escocesa en sol mayor de Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. O sea, Purcell será uno de dramática total, ¿no? It cost a fortune. But you cannot Vale, podemos subir pianist ahora. from their beloved keys. Pero quiero saber, chicos, cómo podemos caminar, ¿vale? Espera un momentito. Vale, chicos, pues no se puede, en este juego no se puede ir caminando, ¿vale? Siempre va corriendo, siempre va en este estilo de tipo de andar, ¿no? Y he visto que se podemos, más adelante podremos cambiar de personaje, o sea, va a estar chulo, va a estar chulo. Lo he visto en los controles. Noviembre de 1694. Mi queridísimo Charles. Carta de Elinor Combs. Cuánto me ha alegrado leer tus cartas. Siempre es un placer tener noticias tuyas y saber que tú y tu querida Esther estáis bien. Me he puesto en contacto con nuestros hermanos de Londres, pero desgraciadamente no hemos podido encontrar nada en nuestros archivos que coincida con la descripción de los sucesos que habéis vivido en Nueva Edén. Sea como sea, la peste y los inviernos interminables son fenómenos quizás demasiado amplios para que podamos señalar la causa exacta. No puedo darte una respuesta mejor. Sea brujería, la presencia de un icor o algo totalmente distinto, no podemos saberlo. Todo lo que puedo hacer es invitarte a continuar tus investigaciones y a tomar nota de todas tus observaciones. Nuestra hermandad de la Estola de San Pablo tiene tan poca presencia en el Nuevo Mundo que cualquier nueva información sea muy valiosa. A ver, cuídate mucho, amigo mío. La peste era una enfermedad que se desconocía, la gente moría, se morían a millones de personas en un momento y claro, no sabían dónde estaba cómo se podía curar. Hay veces que decían que era brujería, pero era una enfermedad que al no tener los recursos necesarios o la medicación necesaria, pues morían, claro. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. This is Charles's. It's like he never left. Esther, te dijo algo de comida y cerveza. Lamento tu pérdida. Tus vecinos te llevan en el corazón. Oh, qué bonito los vecinos. Un estudio de la chacona en sol menor para cuerdas de H. Purcell por Ed Davenport. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. I thought we said we'd have dinner tomorrow. Exactamente. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. ¿Verdad? Estamos Rory bien. McGrath isn't hungry. Truly, doomsday is upon us. La mujer se preocupa mucho por nosotros. Ensayo musical, la tristeza en el intervalo o un estudio del modo eólico por Henry Petrie. Vale. Vamos a subir. Que está arriba. El estudio. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Pieza de ajedrez, un precioso rey de juego de ajedrez protegido por una cúpula de cristal. That's from the set he Le taught encantaba me el with. ajedrez. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? La peluca, tío. He's hiding his hair loss. ¿Podemos esto ahora? Sí. Faith always was his beacon in the darkness. La In cruz. people as much as in God. He was a good man. Un mapa.
Vale, seguimos por aquí. Libros. Creo que voy a tener que jugar con teclado porque estoy viendo que es mejor. Libro sobre teología de la colección personal de Charles. Fortalitum Fidei, por Alfonso de Espina. Vale. Libro sobre teología de la colección personal de Charles. Formicarius, por Jonathan Neider. A lo mejor estas cosas nos van a servir después, pero por ahora... Son todos libros, chicos. Vamos a ver este. Versículos de la Biblia garabateados. Job 7 a la 1:15. 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. 15. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Ella viene a mí en sueños. Joder. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. ¿Se te ha caído algo? Sí, ahí. Notas de Charles. ¿Qué tienen en común todos estos sueños? ¿Son las promesas de una catástrofe o la llegada de una pesadilla? ¿Visiones? ¿Presagios? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero objetivo y me ha provocado este estallido de ira? Necesito saber cómo se nos mete en la cabeza. El sueño ya no ofrece descanso y esto no puede seguir así. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Retrato, a ver, vamos a ver. A Chel le preocupaba la influencia del espíritu amenazador en los sueños de los colonos. Avance la... Vale, tenemos que hacer esta pista también y luego la definitiva. Me gusta. Me gusta. Investiga el dormitorio. Venga, vamos al dormitorio que está todo completo por aquí. Más detalles. ¿Dónde vienen las pesadillas? ¿De dónde vienen las pesadillas? Recuerdo las enseñanzas de mis maestros. Que Dios bendiga sus almas. Contra lo desconocido que amenazaba. Cuando el conocimiento común no basta para comprender una situación, el hombre sagaz y piadoso recurrirá sabiamente a las raíces mismas de su arte, a las palabras, a su significado y al poder oculto en cada una de ellas. La palabra pesadilla proviene del diminutivo de la palabra pesada y tiene que ver con la opresión en el pecho que se siente al sufrir un trastorno de sueño. Una pesadilla no es un demonio enclenque que se queda en los dormitorios para asfixiar a los soñadores, sino de los espíritus más raros y poderosos que se definen por tener un único propósito: extender su ira insidiosa, implacable, sobre cualquier alma viva a lo que se alcance. Según mis investigaciones, ningún ocultista ha logrado jamás desterrar una pesadilla. Pero, ¿por qué? ¿Podría una pesadilla ser más que un fantasma? Me temo que sí. Recuerdo un inquietante poema que leí en Londres en mis años de juventud sobre las aterradoras habilidades de tal entidad, supuestamente capaz de penetrar en los sueños de sus objetivos, influir en sus pensamientos y percepción y hacerles soportar su peor miedo, capaz incluso de doblar la distancia o alterar el tiempo, creando una pesadilla tentadora y personalizada de la que sus víctimas no pueden escapar. Un concepto petrificante. Ruego a Dios con todo mi corazón y mi alma que esto no sea lo que se ha levantado sobre nosotros. ¿Cómo escaparíamos entonces de la desesperación, la muerte y la perdición? Necesito más información, pero ¿dónde encontrarla? Charles Demento. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship.
Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Vale, ahí hay una... Ahí donde tenemos que ir, pero voy a investigar por aquí. Salmo de los niños. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. Salmo de los niños. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, ¿era lo mismo? ¿O es que...? Ah, no. Nota de la doctora. 3 gotas de aceite de lavanda en infusión de manzanilla antes de dormir. Quimafila para frotar entre las palmas de las manos y detrás de las orejas 3 veces al día. Si persiste la inquietud, utilizar melisa. No podía dormir, me supongo, ¿no? O pesadillas, a lo mejor era. Carta sin enviar a la hermana de Esther. Mi queridísima hermana. Charles ha muerto. No puedo distinguir la derecha de la izquierda. No puedo decir qué día es o cuánto tiempo hace que mi Charles partió. Mi mundo se ha venido abajo. Nada sucedió como se suponía. No pude asistir al entierro. Qué vergüenza. Cómo le he fallado a mi querido esposo. No tuve fuerzas para salir de casa y caminar hasta el lugar donde murió Charles, para verle enterrado. Señor, ten piedad de nosotros y guía a nuestros amigos hasta nosotros antes de que sea demasiado tarde. Nueva Edén no durará mucho más sin mi querido esposo para protegerlo. No me quedan palabras, pero pensé que tú, que tanto le querías, debías saber de su fallecimiento. Todo mi amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Abriga por qué el fantasma de Charles permanece. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Vale, tenemos que ir al cementerio, pero primero vamos a ver las casos de presencia. Charles y Esther. Vale, aquí en Charles tenemos que ir para tener otra pista, y aquí está, ya está aquí. Las tenemos todas. Esther Damper no se despidió adecuadamente de su marido y ahora sufre por ello. De esta pista hemos sacado la original. Esta buena amiga de Antia y Red, en otro tiempo alegre y educada, es ahora una joven viuda que ha perdido el ancla y navega sin rumbo en un mar de luto, el pobre. Vale, vamos al cementerio. Are you leaving already? Sí, nos We vamos. need to investigate the cemetery. Vale, espera, voy a ver qué... ¿Por qué no nos podemos marchar? ¿Tenemos que hablar con ellos o qué? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? ¿Tienes pesadillas? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back.
Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Pues a ver si nos deja salir ahora, chicos. Vale, ahora sí. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Vale, pues mapa. Para encontrar la ubicación de tu próximo objetivo, abre tu mapa. Abrimos el mapa. Vale, está aquí. Podemos ponerlo aquí. Mira, aquí hay monedas. Tienda de Sincere Paris. Nosotros estamos aquí. Tenemos que ir aquí, chicos. Aquí hay una tienda. ¿Podemos marcarla o no? Centrar. No podemos clicar a nada. Vale, vamos. Vale, vámonos. Podemos ir corriendo, pero, como ya dije, voy a... ¿Puedo hablar con esta persona? You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the Minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. Someone always does. I understand Banishers often trade with the forces of evil. We do not trade. We deliver. A haunting may be caused by the errors of the living, but a ghost gets no mercy. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that.
Qué antipática la tía, qué asco. No me hubiera parado a hablar con nadie. Me voy a volver arisca en este juego. Vamos a darle un poquito de velocidad. Señora, ¿qué hace ahí mirando? Vale, a ver. Vamos a ver dónde estamos. Tenemos que ir por aquí. Abajo. Hay que bajar. A wisp, so close to town. El cementerio está cerrado por orden del gobernador. Pero yo lo rompo, ¿no? Vale. Quiero saber... Para entrar... ya está. Hay que darle para adelante y a la E, chicos. Para poder entrar con el teclado. Eso es un guía, ¿vale? Lo que nos está guiando. More of you? Call this a fight? No one is safe here. Vale. Seguimos. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ahí, ¿qué pasa? El polvo que se nos quedó por ahí, por el medio camino. Vale. Como desterrador, puedes sentir lugares u objetos que han sido marcados por fantasmas. Cuando estés cerca de esos elementos, tus anillos de destierro se activarán y se iluminarán con un aura naranja. Camina por la zona para encontrar la fuente. ¿Vale? I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Míralo aquí, le hemos encontrado. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Vale, este es Charles. Vale, tenemos que encontrar la marca esa. Ay. Hongo, ok. Vamos a investigar para ver dónde hay cosillas, ¿vale? Y ahora bajamos. Había una zona donde se podía bajar. Así que... por aquí hemos venido. Por arriba también se puede ir, creo. A ver.
¿Se ha iluminado algo? Ahí hay algo iluminado. Ah, para coger. Otro hongo. Y por aquí. ¿Se puede subir? Yo cambiaría una tecla, esperen. Vale, lo voy a dejar como estaba porque no me conviene. Pirita más 2, o sea, 2 de pirita. Una zona que podemos venir. A ver, por aquí. ¿Puedo saltar? No, no. Vale. Pues vamos a ir por la derecha. Porque tenemos que encontrar lo que nos están pidiendo. Mira, hemos ido por aquí. Ahora vamos a ir por aquí, a ver. Vale, por aquí no está lo que nos estaba iluminando. Pues mira, sí, si le damos a las cajitas nos dan a ciertas cosas. Lo sabía. No todas, pero... Vale, esto por donde habíamos venido antes. Vamos a darle aquí a ver si no encontramos algo. Sí, esta es la zona en la que yo dije que habían cosas, pero es solo para recoger plantas. Por aquí no se puede ir, ¿no? Vale, volvemos. No sé si por aquí se puede saltar. No, tenemos que subir por arriba. Vamos a seguir por aquí entonces. No. Sí, a ver, por aquí está cerrado. Así que por aquí no es. Vamos a subir. Míralo aquí. Ok, primero vamos a cogerlo de alrededor, chicos, y ahora nos metemos de lleno. Ratas, tío, qué asco. ¿Y aquí? Hay un libro o algo. Esta es la otra parte que no podíamos pasar antes. Y aquí donde ha muerto el Charles. Mira, por aquí se puede entrar, creo. Hostia. Hostia, 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 hostia. No sé qué eran esas cosas, pero yo... Mira, aquí hay más. No sé si el inventario... Esto es para bajar. Vale, no voy a bajar, voy a dar la vuelta. Pero ves, investigando podremos conseguir cosillas, ¿eh? No hay que ir siempre a lo loco, ni nada de esto. Vamos a ver esto. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Realizar ritual, vamos a ver. Los desterradores pueden realizar rituales. La naturaleza del lugar determina qué ritual se realizará. Realizar un ritual consume recursos, incluso si eliges el ritual incorrecto. Para revelar los recuerdos necesitas realizar un ritual de escucha. Para revelar los recuerdos es necesario realizar un ritual de escucha, ¿vale? Un ritual de escucha.
Este ritual ayuda a sintonizar con un recuerdo desvanecido pero persiste, provocado por un fantasma persistente, pronunciado unas palabras convincentes y tallando o dibujando la constelación de Leo. Inversión forzada. Forzar a un fantasma o espectro a aparecer. Y invocar azote. Forzar un azote o aparecer. Este ritual que realiza pronunciando palabras convincentes o tallando el dibujante la constelación de Aquila. Forzará a que todos los tipos de azotes, cosechador, furia, aflicción, se revelen. Y un ritual como si puede canalizarse pronunciando palabras convincentes o tallando o dibujando la constelación de Tauro. Pues vamos a ver esta. Ejecutar. What I picked up earlier should suffice. Hostia, qué guapo, tío. Each stain hides a story. Realiza el ritual. Escucha los ecos. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place. You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Estoy flipando. Damn it. That thing he faced. What was it? Exactamente, ¿quién era? Frente a la aterradora entidad que amenazaba a Nuided, el corazón de Charles de Bordeaux se rindió. Charles intentó hacer que el espíritu se manifestara, fracasó. A Charles le preocupaba la influencia del espíritu amenazador en los sueños de los colonos. Examina el lugar donde murió Charles. Retrato otra vez. Ah, Charles, aquí. Sí, ya están los dos hechos. Vale, vámonos. Qué guapo, tío. Vale, ¿dónde estaba esto? Murió Charles. No, por aquí no era. Era por aquí, ¿no? Sí, aquí. ¿Dónde estaba el libro? Biblia de Charles. La Biblia de Charles, encontrada a medio enterrar en el lodo del cementerio, está abierta en Job 7, 13, 15. 13. Cuando digo, me consolará mi lecho y mi cama destruirá mis quejas. 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación que quiso la muerte más que mis huesos. Este vínculo está impregnado con la esencia del fantasma de Charles. Una vez que Atea realice una resolución, el enlace entre el fantasma y el mundo se romperá para siempre. Abrir detalles. Vamos a abrir. With it, I can make him manifest. Back to... Vale, esto lo abrimos y ya está. To his grave, then. Vuelve a la tumba de Charles. Vale, la tumba de Charles está por allí. Por aquí. Biblia de Charles. Tenemos que... Sí, la escucha, ¿no? Vamos a hacer la escucha.
In each stain hides a story. Did I just... Damn it. Ah, es que el fantasma se manifieste. Hostia, vale. Es usar, a ver, forzar un fantasma o espectro a aparecer. Vale, este. Ahora sí. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea, but I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you.
You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul, remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Vale, tengo que decir que cuando se nos ponen los diálogos para hablar con los personajes, hay unos que se ponen en amarillo y otros que se quedan en blanco. Y yo me acabo de fijar. Y claro, no te dejan, si avanzas en la historia como en las frases principales, después no te deja entrar en las secundarias. Y es un error, por lo menos para mí, que yo soy de la que quiere paparse de toda la historia. Me he perdido ciertas preguntas, pero bueno, ya la próxima pues lo tendré en cuenta. Ahora mismo lo vamos a dejar por aquí, chicos. Creo que va a ser este juego impresionante, por lo menos para mí, en tema de decisiones, narrativa y historia. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Dejar el like, suscribiros, compartir el vídeo y lo tendremos por aquí en el canal, porque ya les digo que este tipo de juegos de decisiones siempre estarán por aquí. Así que vamos a guardar. Ahora mismo no podemos guardar. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más, chicos, y cuando se pueda guardar, pues guardaremos. Venga, va. My Charles, where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands, his calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Esta loca la mujer se puso a correr como una loca. Venga, vámonos. Sale corriendo como la que más.
La mujer hace gimnasia, ¿eh? I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Vale, ya está, ¿no? Reúnete con Red en la escuela. Ok. Pues creo que después cuando lleguemos a la escuela supongo que podremos guardar. Vamos por aquí. Vamos para allá. Creo que cuando nos decían que podemos marcar la misión, creo que nos van a salir varias misiones y tendremos que pues completar una por una y si queremos elegir de cuál es la que queremos seguir, pues le clicamos y ya está. Habrá secundarias, me supongo, no lo sé. Vamos a ver a Red. Escuela de la ciudad de Nueva, lugar descubierto. Vale, ¿podemos guardar aquí? Sí, ahora nos deja guardar. Venga. Nuevo. Ya está, manual. Pues ahora sí, chicos, ahora sí que nos despedimos. El próximo parte estaremos desde aquí, desde la escuela. Y gracias y nos vemos prontito. Chao.